Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día lunes 24 de noviembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo muy especial a todos los que están llegando a la sintonía de la transmisión de nuestro tiempo devocional Cita con Jesús a través de nuestra plataforma de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles de nuevo nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que tengan acceso a las notificaciones y al contenido de nuestro canal. Un saludo especial también a toda la gente que está sintonizándonos en el área de Maryland, de Virginia, de Washington DC, de Pensilvania, de Puerto Rico, de la Florida, también allí en Cuba, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Bueno, a todos un abrazo muy especial esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque nos regala una nueva oportunidad para comenzar este día en su presencia. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, Señor, que nos regalas, por la oportunidad que tenemos cada día, Señor, de comenzar la mañana en la mejor compañía, Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos los hermanos en la fe que se unen a nosotros cada día. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque tú eres el que nos une, tú eres el que nos impulsa, tú eres el que nos convoca, Señor, oh Dios del cielo, a tener este encuentro cada mañana, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que nos hables al corazón, Señor, oh Dios del cielo, que derribes todo argumento, que derribes toda barrera, Señor, oh Dios del cielo, y que tu palabra fluya, Señor, en esta mañana y continúes edificándonos y enseñándonos, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Bien, familia, tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es como medicina, tu palabra es nuestra luz. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con la tercera parte de nuestra reflexión que hemos venido compartiendo con ustedes acerca de las marcas del hijo pródigo, de las marcas del hijo pródigo. Y hoy llegamos pues a la tercera parte de esta reflexión, cómo derribar esas marcas, cómo derribar esas características, porque en cada uno de nosotros se puede presentar esas marcas del hijo pródigo. Y recordarle que no estamos solamente hablando del hijo pródigo, porque siempre se habla del hijo pródigo que pidió la herencia y se fue a vivir la vida loca, sino que también tenemos que aprender del hermano del hijo pródigo que se quedó en casa, pero que no disfrutaba de la bendición, no disfrutaba de la herencia, no disfrutaba de la presencia de su padre, y se sintió siempre como un esclavo, se sintió siempre como un siervo, como un servidor, como un obrero más de la gente que estaba allí pues en la casa de su padre. Esta mañana entonces pues vamos a profundizar un poco más en esas decisiones equivocadas que a veces tomamos en la vida, y vemos que este joven tomó una decisión equivocada al pedir la parte de su herencia antes de que su padre muriera, antes de que su padre
porque normalmente hemos venido hablando de que la herencia se entrega, se reclama cuando el testador ha fallecido. Pero en este caso este joven se apresuró a pedir parte de su herencia estando su padre con vida. El enemigo siempre va a dominar la toma de nuestras decisiones cuando nosotros no tenemos claras las prioridades, cuando nosotros no tenemos una visión correcta de Dios. El enemigo domina y toma el control de nuestra mente, porque la mente nuestra se constituye en un poderoso campo de batalla donde el enemigo quiere engañarnos y quiere seducirnos. El enemigo domina y toma el control de nuestras emociones también. Cuando nosotros somos demasiados emocionalistas o, como se dice, somos almáticos, es decir, el alma es el que toma el control de nuestras decisiones. Recordemos que en el alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y cuando no nos apoyamos en el Espíritu, en la guía del Espíritu, entonces terminaremos tomando decisiones en el alma. Y ustedes son la mente, las emociones y la voluntad nuestra las que se imponen. Y el enemigo batalla mucho en esa parte de nuestra vida. El enemigo toma también el control de nuestro cuerpo, ¿sí? Llevándonos a experimentar sensaciones, llevándonos a experimentar impulsos. Recordemos la lucha que el apóstol Pablo plantea en Romanos 7, ¿sí? La lucha de la carne y el espíritu. En nosotros hay dos naturalezas latentes. Está la naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo y el nuevo hombre, ¿cierto? Y está la naturaleza vieja, que es la naturaleza de pecado. Entonces, las consecuencias de tomar esas malas decisiones, de seguir esos malos impulsos, pues viene trayendo consecuencias a veces muy lamentables. Entonces el hijo más chico, el pródigo, ¿cierto? El hijo de menor edad, fue engañado y comenzó a vivir la vida que el mundo le ofrecía, que Satanás lo impulsaba a tomar esas alternativas que le ofrece la vida, que le ofrece el mundo, que le ofrece el placer, que le ofrece la carne. Y en eso se empecinó en gastar no solamente la fortuna que había recibido de su padre, no solamente la herencia, sino que comenzó a malgastar su vida, su tiempo, ¿sí? Entonces el hijo menor, el pródigo, engañado por el enemigo, comenzó a vivir la vida completamente disoluta, una vida completamente desordenada. Y entonces vemos que su vida se llenó de oscuridad, ¿sí? Cuando nos alejamos de Dios es alejarnos de la luz. Cuando dejamos a Dios es alejarnos de esa luz que nos guía. Recuerde que Él nos sacó de las tinieblas, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Pero muchas veces nosotros nos apartamos y podemos llegar a apartarnos de Dios y volvemos a estar en tinieblas, donde no se toman decisiones acertadas, donde no se toman decisiones consecuentes, donde no se toman decisiones basadas en los principios, sino en los impulsos y en las emociones del momento. El joven salió de la tierra de bendición, de la tierra de prosperidad, de la tierra de seguridad, porque él estaba seguro bajo la autoridad de su padre, trabajando ahí con su padre, viviendo y disfrutando de la compañía, de la guianza, de la enseñanza de su padre. Y ahí estaba completamente seguro y con promesa de que su bendición estaba garantizada, estaba asegurada. Entonces salió de la tierra próspera, segura, con promesa y de bendición para una tierra lejana, sin fruto, sin futuro, ¿sí? Una tierra que él desconocía. Una tierra que lo atrapó seguramente por los placeres propios de la juventud y todo lo que esa tierra le ofreció. Hasta que se acabó el dinero, hasta que se acabó la fortuna. Entonces ya recordemos que los amigos están allí
cuando usted está bien, cuando usted está en la buena, cuando hay abundancia. Usted está rodeado de buenos amigos, de muchos amigos. Pero cuando usted entra en las pruebas, cuando usted entra en ese tratamiento donde quizá lo pierde todo, donde quizá está enfermo, donde quizá está en bancarrota, allí realmente se encuentra usted simplemente dependiendo de Dios. Allí es donde se prueba realmente los buenos amigos. Él salió no solamente de la casa, ¿sí? No solamente de su tierra, salió de la cobertura espiritual que tenía de su padre, ¿sí? El amparo, la protección, el cuidado que tenía su padre. Cuando nosotros tomamos el camino del hijo pródigo, nos estamos alejando de esa cobertura de Dios, nos estamos alejando del cuidado especial que Dios tiene de nosotros, de escuchar su voz que nos amonesta, de escuchar su voz que nos exhorta, que nos anima, que nos dice: ten ánimo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te ayudo, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con mi diestra de poder. Esas palabras de aliento, esas palabras de afirmación que el Padre pronunciaba siempre a su vida, ya dejó de escucharlas y salió de esa cobertura espiritual y de ese gobierno de justicia que tenía en su casa y se expuso al ataque del enemigo. Se expone al ataque del enemigo. Recordemos que el mundo, el cristiano tiene tres enemigos constantes que están allí, que es el diablo, el mundo y la carne. Y él estuvo expuesto a los tres: al diablo, al mundo y a la carne. ¿Sí? Estaba expuesto, estaba a merced de esos tres enemigos cuando salió de la cobertura del Padre. Cuando salió de la casa, estaba expuesto completamente a todo aquello que el mundo le deparaba. Desperdició su heredad, es cierto. Él dijo: dame mi parte, dame la parte de mi herencia, lo que me corresponde. Y esa heredad seguramente era una heredad muy buena, muy grande, que seguramente le aseguraría un futuro muy próspero, sabiéndolo administrar, sabiendo ser un buen mayordomo. Seguramente él habría multiplicado esos recursos, porque de eso se trata, ¿sí? De multiplicar, de crecer. Y él desperdicia esa heredad haciendo lo que se le vino en el momento, a sus deseos, ¿sí? Haciendo lo que los impulsos lo llevaron, lo que la carne le impulsaba. No tomó en cuenta, ¿cierto?, que en algún momento ese dinero se podía acabar, esos recursos se podían acabar, esa salud se podía acabar, esa oportunidad se podía acabar. Entonces, vemos aquí que los amigos estuvieron allí mientras hubo dinero, mientras hubo recursos, ¿sí? Las bebidas, los placeres. Me imagino que vivió una vida completamente desordenada, de excesos durante ese tiempo, y vivió una vida completamente disoluta, ¿cierto? Quizá en la prostitución, quizá buscó prostíbulos, quizá buscó el placer momentáneo, ¿sí? Llevándolo a la depravación, que le negó completamente la visión, le negó completamente el entendimiento. Y vemos que cuando él toca fondo es cuando el dinero se acaba, los amigos lo dejan, ¿sí? Las personas que estuvieron al lado de él animándolo, adulándolo, exaltándolo, ¿sí?, aplaudiendo todo lo que él decía, ya no estaban con él, porque ya el imán que él tenía para tenerlo cerca era el dinero. Entonces, miremos lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 14 de Proverbios, en el versículo 12. Proverbios 14, 12 dice aquí la palabra del Señor.
Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Mire cómo nos enseña aquí la palabra de Dios. Porque cuando vivimos según nuestro parecer, cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando nos hemos apartado de Él, entonces comenzamos a vivir según nuestra propia opinión. Y dice aquí que hay caminos que al hombre le parecen bien, correctos, ¿sí? Le parecen derechos, pero al final está la trampa, al final está la caída, al final está el precipicio, ¿sí? Cuando no seguimos la guía, cuando no seguimos la dirección que Dios nos da y comenzamos a correr ese camino, pensamos que es derecho, pero al final está la caída. Al final sufrimos las consecuencias. Entonces, el principio de una vida sin Dios siempre parece muy buena, parece color de rosa, parece muy buena, parece es una vida libre, es una vida de libertad, supuesta libertad, pero es una vida de libertinaje a la cual se llega. Y esa vida de libertinaje no es otra cosa sino esclavitud disfrazada, ¿sí? La esclavitud está allí y la persona piensa de que está libre porque puede hacer lo que quiera y puede tomar y puede emborracharse y puede tener los excesos que quiera y piensa que es libre. Así está viviendo mucha gente en este tiempo, donde proclaman una libertad que los lleva realmente hacia la esclavitud. Cuando despierten, se van a dar cuenta de lo engañados que estaban por el enemigo. Pero su final siempre será ¿qué? Trágico, será negro, será como la muerte. Será camino de muerte. Muerte espiritual. ¿Sí? Y la muerte comienza con la muerte espiritual. Y si la persona no entiende y no recapacita como este joven recapacitó, el final también será la muerte definitiva. ¿Sí? Entonces el antídoto para vencer ese síndrome del hijo pródigo, ¿sí? Fue la hambruna y la escasez, ¿sí? Perdón. La hambruna y la escasez. Cuando se acabó el billete, cuando se acabó el dinero, cuando sintió hambre, entonces se acordó de su casa. Perdón. Se acordó de su padre, se acordó de las comodidades que tenía en su casa, y allí fue donde vino el punto de quiebre, el punto de retorno. ¿Sí? Cambió de gobierno, cambió de actitud, cambió de dirección. ¿Sí? Volveré a la casa de mi padre. Volver es convertirse. Volver es retornar al origen. Retornar de donde nunca debió haber salido. Y entonces encontramos aquí en el capítulo 15 de la parábola que está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 15, en el verso 17, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Cuando le faltó el recurso, le faltó el alimento, entonces pensó y retrocedió su imaginación, sus pensamientos, a la abundancia que él disfrutaba en la casa del Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Entonces la clave para salir de esa maldición, de ese estado lamentable, es el arrepentimiento.
el arrepentimiento. Dios estaba esperando el arrepentimiento de todo aquel que se haya extraviado, de todo aquel que haya tomado el camino del hijo pródigo, de todo aquel que haya reclamado su herencia, de todo aquel que haya dicho: yo puedo sin Dios, yo puedo dirigir mi vida solo. Entonces no debemos confundir arrepentimiento con remordimiento, porque el remordimiento no conduce sino a estar simplemente repitiendo la misma situación, el mismo error cada vez. El remordimiento no trae cambio, el remordimiento no trae una transformación. Es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con mostrar ese dolor por haberle fallado a Dios, por haber ofendido a Dios, por haber defraudado a Dios. El remordimiento es sentirse mal por haber hecho algo mal. El dolor que se produce en David en el Salmo 51, él lo manifiesta. David pecó de una manera muy grave contra Dios. Cometió adulterio, cometió homicidio. Y él no se daba cuenta hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Y cuando él es confrontado por el profeta Natán, se dio cuenta del error tan grave que había cometido. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Justificarse, ¿no? Él reconoció. Si usted lee el Salmo 51, se puede dar cuenta, y el Salmo 32, que hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y le dice: purifícame, límpiame, lávame de mi maldad, de mi pecado. Él reconoció, no escondió el pecado. Entonces, el remordimiento es ese pesar momentáneo, discúlpeme, ese perdón del labio para afuera, pero a la menor oportunidad que se presente, vuelve a incurrir en la misma situación. Se vuelve a incurrir en el mismo error. El arrepentimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento no es meramente sentir pesar por haber ofendido a Dios. La contrición sin convicción, sin conversión, nos lleva a seguir cometiendo los mismos pecados cada vez y cada vez y cada vez más, hasta que se constituye eso en un ciclo de vida, en un estilo de vida. Eso es lo que se llama atadura. ¿Sí? Cuando estudiamos el ciclo de la atadura, comienza con un pensamiento. Comienza con ese pensamiento que luego se vuelve un deseo. Y ese deseo nos lleva a una acción. Y la repetición de esa acción da como resultado una atadura. Y por eso es muy importante el arrepentimiento, como Dios lo demanda en su palabra. Tampoco es solo cuestión de arrepentirnos de algunos pecados superficiales en aquellas áreas de responsabilidad, sino también en aquellas áreas de intimidad. Aquellas áreas de intimidad donde el enemigo nos engaña, nos seduce, donde el enemigo nos hace caer. Entonces, recordemos que la palabra del griego que aparece para esta versión es metanoia. En el Nuevo Testamento, traducida es arrepentimiento. Significa un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. La actitud que debemos abandonar es la rebeldía, es la desobediencia, es la ingratitud. La actitud que debemos abandonar es el creernos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente llega al error porque se creen sabios en su propia opinión. El haber abandonado a Dios, el haber dejado la casa del Padre, el haberse creído muy independiente y muy capaz de manejar su vida. Eso fue lo que pasó con este joven de la parábola del hijo pródigo. Entonces el hijo necesita de descanso, el hijo necesita de
de dirección, y por eso el Señor nos ordena, ¿cierto? De un intercambio, nos llama un intercambio, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? A eso nos invita el Señor, a un intercambio, de que nosotros le entreguemos ese yugo, esa carga que se convierte en la vida, y tomemos el de Él, que es ligero, que es fácil, que nos conduce a buen puerto, que nos conduce a una vida con propósito, a una vida con sentido. Entonces, ese proceso que vivió el hijo pródigo lo llevó a un estado de madurez. Todas las decisiones que tomó y todo lo que vio demostraba su inmadurez, ¿cierto? Su impulsividad, ¿sí? Su carnalidad. Pero todo eso que pasó, ese proceso que pasó, lo llevó a la madurez. Cuando dijo, volveré a la casa de mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero si usted lee la parábola, cuando él toma la decisión de regresar, aún estando, no habiendo llegado a casa, el padre lo vio por el camino. Y el padre sale a recibirle con beso, con abrazo, con anillo. Le puso anillo en su dedo, calzado nuevo en sus pies. Le puso toda su casa a su disposición. Hizo fiesta, ¿sí? Entonces él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su error, reconoció su pecado. ¿Ves? Ahora vemos que el padre le borra la marca de ese hijo que traía, esa marca de hijo pródigo. Y esa marca de pródigo se borra en nuestra vida cuando reconocemos a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a Él, nos convertimos a Él. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan, ¿qué? ¿Traigan de qué? El becerro, traigan lo mejor de ropa. Preparen el becerro gordo, vestido, nuevo. Inmediatamente el padre lo recibió. Entonces mire qué importante entender que todo está en la actitud, en la decisión que tomemos. En que reconozcamos el error y volvamos a él. Volvamos al lugar donde nunca debimos haber salido. Y de esa manera Dios restaura esta vida. Y Dios puede restaurar a cualquier persona que se haya ido, que haya abandonado los caminos del Señor, que haya pedido su herencia y se haya ido a vivir la vida loca. El Señor nos llama al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor nos llama a convertirnos a Él. Él dice, conviértanse a mí y yo me convertiré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Sí? De eso se trata. Y entonces esas marcas de ese hijo pródigo comienzan a derribarse, ¿cierto? Cuando volvemos, cuando tomamos la decisión de volver. Seguiremos hablando del vestido, del anillo. ¿Qué significa todo eso? El anillo, el vestido, ¿sí? El abrazo del Padre, la fiesta que se celebró allí. Y seguiremos hablando de la actitud que hubo también en el hermano del hijo pródigo, el que se quedó en casa, pero que no se sentía hijo, se sentía esclavo, ¿sí? Y de esa manera vemos cómo el Padre que tenemos, el Padre Celestial, es el Padre perfecto, el Padre que todos nosotros necesitamos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por el gozo de saber que tenemos un Padre que nos ama con amor eterno, que cada día prolonga sobre nosotros su preciosa misericordia, que perdona nuestros pecados, que perdona nuestros errores, que siempre saldrá al encuentro, con beso, con abrazo, con bendición. Gracias, Dios.
Gracias porque tú no eres un Dios castigador. Tú no te complaces en la maldad. Tú no quieres la destrucción, Señor, de los hombres. Tú quieres que todos vengan, Señor. Que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan a disfrutar, Señor, de la salvación, de la bendición, de la vida abundante, Señor. Que tú, Señor, oh Dios del cielo, tienes preparada, Señor. Gracias, Dios, porque cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta, como la hubo el día que el hijo pródigo regresó. Porque dijo, mi hijo estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto. Estaba muerto y ha revivido. Por eso hizo fiesta y por eso en el cielo hay fiesta. Cada vez que un pecador toma la determinación de volver a Dios, de buscar a Dios y reconocerle, de humillarse bajo su poderosa mano y recibir el gozo de la salvación. Gracias te damos, Dios del cielo, en esta mañana. Continúa hablándonos, cautivándonos, Señor, con tu amor, seduciéndonos, Padre del cielo, con tu amor, con tus promesas de bendición, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Bendice el resto de este día y bendice a tu pueblo, Señor. Y gracias, Señor, por los pródigos que hoy regresan, Señor, que toman la decisión de volver a tu casa, Señor, de volver a tus brazos. Gracias, Dios del cielo, por la fiesta, por las fiestas que se van a celebrar hoy, Señor, porque muchos volverán a ti, Señor, arrepentidos y reconociéndote, Señor, como el Padre, como el Salvador, como el Dios. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.